Bendecimos su gloria, bendecimos su presencia en nuestras vidas, bendecimos que tenga tanta misericordia con nosotros. Estamos muy agradecidos con él. Por eso hoy estamos aquí, dándole gracias, dándole gloria, dándole honra al Señor Dios Todopoderoso, buscando la guía, buscando la dirección de su Espíritu Santo, sabiendo como sabemos, iglesia, de que Él es bueno, que es inmensamente bueno, que lo que Él prometió lo hace y lo hará, que lo que Él dispuso con tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, tu ministerio en este día se llevará a cabo. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él la hace y Él la ha hecho. Así es que gracias damos al Señor Dios Todopoderoso. Vamos a entrar, iglesia, en materia en esta mañana. Bueno, les decía, hemos venido hablando, iglesia, de lo que es conservar y cuidar la bendición. Esta serie que hemos venido tratando ya es la cuarta parte, conservando y cuidando la bendición. Teniendo en cuenta, iglesia, lo que hemos tener en cuenta que todo aquello que hemos recibido de parte del Señor es una bendición. Es una bendición. Por más que tu esposo, tu esposa sea un cabezón, sea una cabezona, es una bendición de parte de Dios. Claro que es una bendición. Entonces veíamos en la primera parte, veíamos los dos, las dos, lo que significa mejor la palabra bendición, que es veracat en hebreo y que es eulogio en el griego. Recordando de que el Antiguo Testamento, como lo conocemos, se escribió en el hebreo, en arameo, y el Nuevo Testamento, como así lo conocemos, se escribió en griego. Entonces las dos daban el mismo sentido, era hablar bien, bien decir, era desear bien, era esperar de la otra persona que le fuera bien, o sea, esperar el bien en la otra persona, eso es bendecir. Entonces empezamos hablando de esa bendición que es el esposo o la esposa, dependiendo del caso. Y es así como hemos venido tratando este tema. Así es que en el domingo anterior, que fue la tercera parte, pudimos ver nosotros esa bendición que era el orar por la esposa, el orar por el esposo. Vimos como dos casos diferentes, eso lo vimos en la segunda parte, como era un caso, perdón, el mismo caso en dos parejas, en dos matrimonios, pero como un hombre tomó la decisión errónea, equivocada, y fue casi que hacer culpable a su esposa y simplemente llenarla de presentes, de detalles, de regalos, hasta el punto en que no aguantó más, no aguantaba más y terminó reclamándole a su esposa. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, fue una reacción porque este hombre no aguantaba más con el reclamo que la esposa le hacía. Esto nos llevó a entender y a comprender que nosotros no estamos capacitados en nuestra parte humana para en un momento determinado suplir todas las necesidades de nuestro cónyuge, porque hay necesidades físicas, materiales, que a veces son muy fáciles de sostener o de suplir, pero hay necesidades emocionales, hay necesidades sentimentales que son a veces más complicadas. Este hombre, el Cana, pues daba todo lo material a su esposa, pero su esposa tenía una necesidad que era una necesidad emocional, una necesidad sentimental, una necesidad que solo Dios podía suplir. Por el otro lado nos encontramos con Isaac. Su esposa tiene el mismo problema que tenía la esposa del Cana, en este caso pues era Ana, la madre del profeta Samuel, y era la esterilidad. Ninguna de las dos podía tener hijos. El Cana toma una posición, Isaac toma otra posición que es la posición correcta. Dice la palabra y en Génesis 25 que Isaac lo que hizo fue orar por su esposa delante del Señor. Dice que oró por su esposa, Dios lo escuchó y le concedió a su esposa Rebeca tener hijos. Ahí es cuando nacen los dos, ¿no? Jacob y Esaú. Y vemos cómo esta mujer Ana va y Rebeca, pero va y como que se queja delante, ¿no? Del Señor.
le dice, mire, ¿para qué gestos? Si estos iban a ser dos que se iban a estar peleando, yo ya como que no quiero. O sea, eso puede llegar a pasar cuando la bendición pues no se presenta tal cual nosotros quisiéramos que fuese. Lo que quiere decir que el hecho de que una bendición de parte de Dios presente alguna circunstancia contraria, adversa, se presente algún conflicto en medio de obtener o de tener esa bendición, eso no quiere decir que no sea de Dios. Eso también lo vimos y creo que nos quedó claro esa posición, que el hecho, no solo por el hecho, perdón, de que se presente alguna contrariedad, no quiere decir esto que la bendición no sea de Dios. Entonces es cuando debemos entrar en oración, en clamor delante del Señor para que precisamente por su Espíritu Santo nos discierna, nos dé entendimiento y la sabiduría necesaria para confrontar la situación, que fue lo que hizo Isaac. Isaac entró delante de la presencia de Dios para pedirle que por favor le concediera a su esposa tener hijos, y tuvieron sus hijos, y de ahí pues toda la descendencia como es el pueblo de Israel. Eso fue lo que vimos. En el domingo anterior, en esa, ya que fue la tercera parte, digamos, pudimos ver cómo el Señor, el Espíritu Santo nos guiaba y nos enseñaba a tener cuidado de no exponer a nuestros cónyuges a peligros. Lo vimos a través de Abraham, lo que se repitió luego con Isaac. Vemos cómo Abraham, por temor, por miedo, cuando llegó a Egipto, porque Sara, el Señor había hecho una obra de restauración preciosa en Sara, que no aparentaba los años que realmente tenía, porque así fue que sucedió. Entonces veían a Sara casi que como una adolescente. Por eso cuando Abimelech la vio, la mandó a llamar, porque Abraham cuando llegó a Egipto le dijo a Sara, diga que somos hermanos a causa de estos hombres que me pueden matar, me pueden quitar la vida, porque hace con usted, si saben que es mi esposa. Entonces vemos cómo el temor llevó a Abraham a poner a su esposa en riesgo. También lo vimos hace 8 días. Dios viene e interviene ante Abimelech y le dice, ojo, no tomes, no toques esa mujer, porque esa mujer está apartada por mí, fue lo que yo le dijo, porque de ahí es sacar la descendencia, o de ahí es sacar, de ahí va a salir mi pueblo, porque Dios ya todo lo tenía ya establecido. Recordemos que para Dios el futuro es pasado. Esa es la realidad. Dios lo conoce todo antes de que pase o se manifieste aquí sobre la tierra. Entonces Dios interviene e impide que este hombre tome a Sara, ¿no? De manera íntima. Este hombre le reclama, Abraham le devuelve a su esposa, le da, le dice, tome todo lo que quiera, ubíquese en la tierra donde usted quiera, con tal, hermano, de que no ir yo a pecar contra el Señor. ¿Podríamos decir que a Abraham le salió bien el plan? Pues sí, podríamos decir, porque a través de esto pues fue aún más enriquecido lo que ya era, pero puso en riesgo a su esposa, puso en riesgo a su compañera, a su cónyuge. Esto nos enseña a nosotros, iglesia, por favor, que hemos de ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos en la forma o la manera en que afrontamos algunas situaciones. No dejarnos llevar, mover por el temor para tomar ese tipo de decisiones, porque ese tipo de decisiones pueden poner en riesgo a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o a tu esposo, mujer. Hay que ser muy, muy cuidadosos. Entonces vimos cómo los celos, y hoy vamos a profundizar un poco más en los celos a través de algunas inquietudes de algunos hermanos y hermanas y algunas personas aún bueno, que se comunicaron, ¿no? A través de los medios que tenemos, el WhatsApp, y aún a través del Face, un poco sobre este tema, la serie que estamos viendo. Y entonces esto llevó a que profundicemos un poquito más sobre este tema, porque de hecho es como toda la palabra del Señor, es muy importante que aclaremos ciertos conceptos. Entonces vamos a seguir trabajando hoy en este tema. Lo que son, sobre todo lo que son los celos. Entonces veíamos que hay dos posiciones. Unos celos, como le conocemos, enfermizos, dañinos, muy dañinos para la relación matrimonial, pero también había otra actitud que era totalmente descuidada y desprendida, una excesiva confianza. Las dos son peligrosas y riesgosas para el matrimonio. Recordemos,
Hay que buscar conservar el equilibrio, el balance de Dios y en Dios. Porque aún la palabra del Señor, si es tomada, si no la llevamos en el equilibrio de la revelación dada por Dios, se puede convertir en algo contrario o contradictorio, que antes que traer libertad a las vías va a traer carga. Y vamos a ver cómo los celos son una cadena de opresión, tanto para el que lo está sintiendo como para el que está sufriendo las consecuencias de ese sentimiento. Entonces, continuemos con este tema. Ya habíamos visto todo lo que vimos en el servicio anterior, que vimos y donde vamos a partir hoy. Cómo no debemos exponer al cónyuge, colocándolos en situaciones donde pueden ser tentados o forzados a una oportunidad de infidelidad. Y hoy vamos a ampliar este tema de cómo podríamos nosotros propiciar el yerro o la falta en nuestras parejas por falta de aplicar sabiamente las estrategias del reino. Escucha bien, las estrategias del reino, porque el Señor da estrategias al esposo, a la esposa, a los matrimonios para salir avante y adelante y triunfantes de este tipo de situaciones. Hay estrategias del reino, hay estrategias del cielo que nosotros debemos aplicar muy, pero muy sabiamente. Bueno, y para explicar mejor esto, déjame aclararte que la infidelidad no se consuma únicamente con el hecho de llegar a la intimidad con otra persona que no sea el esposo o la esposa. Así como el Señor Yeshua nos enseñó que para adulterar no se necesita llegar al lecho con otra persona que no es el cónyuge, sino que tan solo con mirar con deseo ya se cometió adulterio en el corazón. Esto lo dice Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, los que están tomando siempre nota, los que tienen su Biblia ahí a mano para estar leyendo a la par. Entonces dice la escritura, Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso decía la ley, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, mujer y también a un hombre, esto es recíproco, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quiero contarte una historia que conocí en una ocasión de una mujer. Trabajaba en una muy buena empresa, no era aseadora, en una muy buena empresa aquí en la ciudad de Cali. Y uno de los jefes empezó a mostrar con ella un trato diferente que con las demás y como, bueno, un trato en ocasiones a veces como muy confianzudo. Me contaba ella esta historia. Y eso empezó a ella a incomodarla. De hecho, pues el empleo ayudaba a sustentar gran parte de la carga económica que el esposo tenía. El esposo pues tampoco era profesional, trabajaba pues ganándose, decía ya que algo más del mínimo, no mucho, pero que pues tenía una gran cantidad de responsabilidades económicas y ella pensaba mucho en esta parte. Soltar ese empleo por el hecho de que iba a hacer falta pues esa parte como sustento en la casa. Pero esta era una mujer temerosa de Dios, ella temía a Dios, respetaba a su esposo y dice que cuando esto se hizo casi que insostenible, ella tomó la decisión de primero a ver si le cambiaban de área y le dijeron que no, que era imposible, que ya todas las demás áreas pues estaban ya estructuradas, completas, que ese cambio pues era difícil de hacerlo, pero ella dice que algo le dijo en su corazón, ¿no? Cuando decimos algo sabemos que es el Espíritu Santo, que eso era una estrategia precisamente de este hombre que la venía acosando, como él tenía influencia, ¿no? Con los demás jefes, entonces habló o había hablado con ellos para que no se la cambiaran pues de área. Conocemos que desafortunadamente pues dentro de la cultura, el machismo
y una cantidad de hombres sin temor de Dios, pues se ponen de acuerdo para lograr sus planes, ¿ya? Entonces, ante esto, ella toma la decisión de renunciar a su empleo. El esposo, ella pensó, creyó que el esposo le iba a entender esto, pero dice ella que fue de las peores cosas que ella dice que pudo hacer. Este esposo le cayó fue encima con todo, a decirle que era un morcho, muy boba, que pendeja, que entonces que ahora cómo iban a hacer, que mire que todo lo que hay, entonces usted va a soltar el empleo, porque bueno, eso fue un lío tremendo que se le armó a ella. Al punto contaba ella, de que se separaron. Ellos se separaron. Luego, pues gracias al Señor, este hombre logró entender, logró comprender, pero estuvieron alrededor de 8 meses separados por esa causa. Porque este hombre no puede entender. Antes que proteger, ayudar a cuidar, a proteger a su esposa, la estaba mandando a un riesgo totalmente inminente. Ella no quería, porque primero había temor de ella por Dios en su corazón, y también amaba a su esposo y no quería faltarle. Pero ella decía, es que esa presión continua, ella decía que a ella le daba miedo, porque ella contaba esto ya como testimonio. Luego, dice ella que esa presión continua a ella le daba miedo de que terminara de alguna forma fallando, faltando y cediendo a esto. Entonces, cuando se preguntaba que por qué temía, lo dijo que era que no recibía, para completar, digamos, no recibía de su esposo el mejor trato. O sea, no recibía en su casa el apoyo que ella esperaba recibir. O sea, ¿cómo así? Este hombre era muy brusco con ella, nada cariñoso. Mientras que este jefe que le estaba acosando era todo detallista, era todas las mañanas y una cosa y la otra. Y bueno, y dice ya que en ocasiones, de hecho, que fue lo que más en alerta la puso, una ocasión se levanta tarde. Mire cómo todo lo va sincronizando también la parte de las tinieblas, el maligno va sincronizando las cosas. Se levanta tarde, se fue sin desayunar. Ella le comentó a una compañera entrando, le dijo, no, ¿cómo te parece que no alcancé ni desayunar? Y ahora y no traje nada tampoco. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. La compañera le dijo, no te preocupes, ahí partimos lo que yo traje. Dice que a la hora del desayuno le llegó un muy buen desayuno. Que la compañera empezó a molestarla. Uy, que vea, que mire. Todas esas cositas son estrategias del maligno. Si tú y yo no estamos pendientes de esas cosas, podemos sin darnos cuenta, iglesia, exponer al cónyuge a unas situaciones bastante riesgosas, muy riesgosas. Cuidado con eso. Aprendamos de esto, de estas experiencias que han pasado con algunos hermanos que en muchos casos desafortunadamente aún perdieron sus matrimonios por no usar la sabiduría del cielo. Recuerda, debemos buscar la sabiduría del cielo, la sabiduría que es celestial, la sabiduría del espíritu en toda situación que se nos presente, aún más en las situaciones matrimoniales, las situaciones de pareja. Debemos ser muy precavidos, iglesia, por favor. Entonces mira lo que dice la definición de lo que son los celos como tal. Me acuerdo que en una ocasión, en una de esas charlas que se dan, estaba yo en uno de los entrenos de Samuel, mi hijo pequeño, que como la mayoría saben, pues los dos juegan fútbol, practican fútbol. Entonces estaba con él y hay una de esas charlas que se forman a veces, que entre los padres, pues mientras estamos viendo entrenar a nuestros hijos. Y me acuerdo tanto que había una mujer, Silvia, hablando un poco de la vida de pareja, precisamente, y ella dijo algo, ¿no? Que yo lo analizaba y en cierta forma, bueno, esta mujer tiene razón, ¿no? Esta mujer lo que dijo y le decía a las demás mujeres era, si a usted no la celan es porque no la quieren, mija. Me acuerdo tanto que dijo así, ya, porque la estaban como recochando a ella sobre los celos pues del esposo. Y decía, usted no la cela a mí es porque no la quieren. Yo, hombre, de cierta forma esta mujer tiene razón. Pero para eso vamos a ver la definición de celos en el diccionario. ¿Qué dice el diccionario sobre la palabra celos? Dice lo siguiente, dice, los celos son una respuesta, ojo con esta palabra, emocional, que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio,
Comúnmente se denomina así a crear una posibilidad que induce sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otra, generando incomodidad. En favor de otra, generando incomodidad. Tomada también como una forma de posesión hacia otra persona, que estos ya son los celos enfermizos, ¿no? Tomada como una forma de posesión. Pero mira lo que dice, los celos son una respuesta emocional, que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Y todos decimos, ¿sí o no? Yo cuando hablo de mi esposa o mi compañera, que digo, mi esposa, yo creo que tú cuando hablas también dices que mi esposo o mi esposa, porque es mía, es mi esposa, no es la del vecino, no es la de nadie más, es mi esposa y yo soy su esposo. Por eso cuando ella está hablando, ¿qué dice? También dice mi esposo, porque yo soy su esposo de ella. Entonces hay un sentimiento de propiedad. Claro que sí lo hay, viene intrínseco, ahí lo hablamos. Pero recuerda que eso es una respuesta emocional y eso vamos a entrar en materia más profundamente. Dice, como lo oímos, este sentimiento puede jugar en favor si es bien manejado o por el contrario puede convertirse en un gran enemigo de la paz en medio del matrimonio y del hogar si no se sabe manejarlo, el sentimiento de los celos. Recuérdate que en la segunda parte o en el segundo servicio referente a esta serie de Cuidando y Preservando la Bendición, que es el esposo o que es la esposa, vimos que los celos bien manejados se convierte en una salvaguardia. ¿Por qué? Bien manejados. Y eso es lo que vamos a ver. Bien manejados, sin dejar que se convierta en una situación enfermiza. Porque unos celos mal manejados meten a quien los está sintiendo en un mundo de sospechas en su mente, creándole las más grandes fantasías o películas, de manera que cuando la otra persona llega a casa, el afectado por los celos continúa aquello que se estaba imaginando. O sea, se formó la película y cuando la persona llega, lo sigue viviendo. Sigue como si la persona hubiese estado ahí, en toda esa fantasía que se formó. Eso suele hacer. Y las mujeres, ustedes las mujeres tienen una cualidad que a veces nosotros los hombres, digamos, la vemos más bien como un defecto. ¿Cuál es? Que ustedes hay veces están pensando y llegan a hablarnos a nosotros los hombres como si nosotros hubiéramos traído la conversación con ustedes. En estos días me pasó aquí con mi esposa, que guasta chistoso, nos reímos un rato porque ella viene recordándose una conversación que tuvo con una amiga y habíamos tomado muy por encima el tema, ¿no? Ella contando, mira, ay, ve, ¿cómo así? Bueno, cuando llegué y me dice, vea papi, entonces lo que tenemos que hacer es, y yo me quedé mirándola porque yo, entonces le dije, mami, espérate. Primero decime de qué estamos hablando. Porque, le digo, primero decime de qué estamos hablando para yo poder entenderte. Ah, no, papi, es que se acuerda, y eso lo habíamos hablado el día anterior. Y no es una cuestión solo de mi esposa, es de todas las mujeres. Sí, de todas las mujeres. O sea, cuando las mujeres tienden a que algo que se habló ayer o antes de ayer, hoy quieren seguir el hilo de la conversación como si hubiese, como si estuviésemos ahí en el momento hablando. Los hombres reaccionamos de manera diferente. Los hombres hablamos un tema, cortamos y listo. Ahí vamos. Tomamos otro tema. Las mujeres mezclan todo y está comprobado científicamente. Las mujeres mezclan todo. La mujer te puede estar hablando de la familia, del trabajo, del vecino, de lo que sucedió en la tienda. Hoy, como si hubiese pasado hoy, cuando pasó ayer o antes de ayer o aún mucho tiempo atrás. Es una condición de las mujeres. Así es que nosotros, los hombres, debemos, por tanto, hacer un trabajo extra entendiendo a las mujeres. Y no es machismo, es una realidad. Te lo digo, yo lo vi aquí, le digo, mami, espérate, primero, contame, por favor, decime de qué estamos hablando
para poder entenderte. Porque no entiéndole, no comprendo de qué me estás hablando. Y así se presentan muchas, pero muchas situaciones en la vida de pareja que son aparentemente sencillas, pero que si no las manejamos van a causar un rompimiento, un quebrantamiento de la paz, del entendimiento en medio del matrimonio, y aquellas cosas que son aparentemente pequeñas se van creciendo, como decimos, se crece el enano y nos enredan la vida. Entonces, vamos a seguir adelantando, iglesia. Entonces, esas fantasías, llegó la persona, el hombre, la mujer, de laborar, de trabajar o de algo que andaba haciendo en la calle. Y como la persona está metida en su fantasía, empeliculada, como decimos popularmente acá, simplemente traslada su película, traslada su imaginación al momento presente. Y aunque no quiera la persona o aunque no se esté dando cuenta, empieza a manifestar su incomodidad, su ira, su rabia, porque los celos causan ira y causan rabia en ocasiones aún descontrolada. Hemos visto cuántas personas han quitado la vida a su pareja en un arranque de celos. Desafortunadamente, eso lo vemos y todos los días. Lo que pasa es que pues todos los días las noticias no nos presentan esto, pero todos los días suceden, pasan y acontecen este tipo de cosas, iglesia. En el mundo entero se presenta esto. Que por celos, fulano, perencejo, hizo esto, hizo aquello. Que hombre quitó la vida de su esposa o que mujer quitó la vida de su esposo en un arranque de celos. El Señor nos guarda, nosotros nos protege que a ese punto no se llegue, pero sí hemos tratar esto para que no hayan rencillas, no se robe la paz, no se pierda la paz en medio del matrimonio, porque cuando se pierde en medio del matrimonio, se pierde en medio del hogar. Recuerda, el matrimonio es de dos. El matrimonio es tú y tu esposo o tú y tu esposa. El hogar es tú, tu esposa y tus hijos. Y si hay más miembros como tal que comparten esa casa. Ese es el hogar, pero el matrimonio es de dos personas. Tú y tu esposa y tú. Entonces, con lo que pasa dentro del matrimonio entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo, empieza a contagiar al hogar, o sea, a tus hijos y a las demás personas. Por eso es que hemos de ser tan cuidadosos en esta manifestación. Entonces, ¿qué pasa? Llega la persona cansado, la mayoría de los casos, a veces pensando en resolver tantas cosas, y lo que se encuentra es a la otra persona trompiestirado, enojado, enojada, o sea, pensando una gran cantidad de cosas, de situaciones que solo se imaginó, que solo o sola se hizo su película, y entonces empieza a trasladar al otro que llega, como decimos, sano, a encontrarse con esa situación de enojo, de ira, de contienda y de una actitud contraria, errada. Y la persona que está sufriendo los celos como tal, seguro que en ocasión, la mayoría de las ocasiones no se da cuenta. Es inconsciente de esta situación. No lo está haciendo de manera malsana, o sea, una cosa que ya con una concepción previa y ahora que llegue y verá que le amargo la vida, no. Pero sí por el hecho de que se dejó formar esa fantasía, esa película en su mente, va a reaccionar conforme a aquello que estaba pensando. Y se empieza a acrecentar la grieta. Se empieza a acrecentar la grieta. ¿Por qué? Porque entonces en ese maltrato, en esos gestos equivocados que manifiesta, el otro, el que está siendo oprimido, recuérdate que el sentimiento de los celos no solo se causa opresión a quien lo está sintiendo, sino también a la persona que es el blanco de aquellos celos. ¿Por qué? Porque la otra persona llega con una actitud diferente, chévere, quiere gozar su hogar, quiere gozar su familia, su esposa o su esposo, y el otro está ahí con dos piernas en la mano, con los guantes puestos, para empezar a dar pelea, donde no hay razón, pelea, porque se contaminó, se dejó contaminar. Hay una reacción, recuérdate, quiero repetirte esto y te lo voy a volver a repetir más adelante. Los celos son una reacción emocional, tocan tu emoción, ahí se arraigan en la emoción.
y te llevan a formarte una gran cantidad de cosas. Películas, fantasías, que en la mayoría de los casos no son reales. Son situaciones infundadas, pero que a diario, y siendo manifestadas a diario, van creando una ruptura matrimonial, sentimental y emocional en la otra persona. Nos encontramos con unas posiciones muy populares. La más popular de todas es, pues váyase con sus amigos o con sus amiguitas. Claro, allá lo atienden mejor. Váyase. Y entonces el hombre sale a trabajar y la mujer se queda acá en una película, montada en una película. O la mujer sale y el hombre se queda acá montado en una película. Y quiero hacerte énfasis en esto. Los celos oprimen no solo a la persona que lo está sintiendo, sino a aquella persona que está recibiendo la descarga de esa emoción. Voy a explicártelo mejor. Cuando esto sea, nadie quiere llegar a casa. Y eso empeora la situación. Eso empeora la situación. Y se convierte en un círculo vicioso, porque el otro no quiere llegar a la casa, entonces se queda un tiempito más hablando con un compañero, o puede ser con una compañera, pero nada que ver, porque no quiere llegar y enfrentarse a la fiera que está ahí esperándole. O de pronto pudiéndose venir, ¿no? En bus, digamos, entonces, o se baja antes para venirse más bien caminando, o sea, buscando cualquier distracción para no llegar a casa. ¿Qué pasó? Llega 10, 15, 20 minutos, media hora después de la hora que supuestamente debía llegar, pues se forma la tercera guerra mundial por esto. Entonces, la persona que está en esta situación no sabe ya cómo reaccionar. O llega a tiempo o prefiere quedarse por fuera. O sea, prefiere retardar la llegada a casa. No va a querer llegar. Y eso, te repito, se convierte en un círculo vicioso. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque lo sabemos que de la caída del hombre, en el huerto del Edén, de que pecó el hombre, el ser humano es un ser caprichoso y orgulloso. Es ser caprichoso y orgulloso. Entonces ahí es donde aflora esto. Ahora lo hago. Sí, ahora lo hago. Para que diga la verdad. Para que ahora sí que diga que tiene razón. Y te digo una cosa, no son pocos los hombres y las mujeres que han caído en esta trampa y han dañado así sus matrimonios y sus hogares. Pues sí, ahora lo hago, pues, para que vea, para que se dé cuenta, pues, para que tenga a ver, pues, cómo decir realmente. Esto en cuanto a los celos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos afrontar esto? Este es el problema y son algunas de las causas lo que se suele presentar, pero no estaría completo el tema o no te traería yo completo si no te dijera cuál es la solución o cuál es la manera de enfrentar esto. Si tú estás pasando esto en tu casa, en tu hogar, en tu familia, si lo has venido sintiendo, lo has venido sufriendo hasta ahora, dices tú que callado o que callada, aunque te aseguro que tu cónyuge ya está recibiendo esa situación, porque el comportamiento de una persona que sufre de celos cambia, es transformado, aunque no quieres transformado, no es igual. Y la otra persona empieza a percibir esto. Imagínate si el enemigo empieza también a hablarle a la otra persona y a ponerle el mismo sentimiento de desconfianza y de celos, lo que se forma ahí. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cómo nosotros debemos afrontar, cómo nosotros debemos confrontar y cómo nosotros debemos contraatacar esta situación? Es de la siguiente manera. La forma de hacerlo es hacer oraciones preventivas a favor de tu cónyuge, tu esposa o tu esposo. Oraciones preventivas, oraciones preventivas. Una oración preventiva, es cuando yo estoy orando de manera regular por mi esposa para que sea guardada por el Señor de ser engañada o seducida por todo tipo de mentira. Te repito, una oración preventiva es cuando yo estoy orando por mi esposa de manera regular y cuando tú estás orando por tu esposa y tu esposo de manera regular, para que sea guardada por el Señor de ser engañada o engañado, seducida o seducido por todo tipo de mentira. La oración preventiva debe ser usada en todo tiempo, pero más cuando según tu concepción de alguna concesión
perdón, más cuando, según tu concepción, te aclaro, de alguna situación es causa de alarma y te ponen alerta. Voy a explicarte según tu concepción. ¿Qué es según tu concepción? Con unos ejemplos te voy a tratar de explicar esto. Espero que no te esté pasando. Resulta de que yo salgo de mi casa. Generalmente yo cuando salgo, digo a mi esposa, mami, yo salgo, no sé, por ahí a tal hora regreso. Eso casi nunca se cumple. A veces se alarga. Hay veces, pues, sí llego a tiempo aún más temprano, pero bueno, suele pasar. Entonces, se sale. El hombre salió de su trabajo. Generalmente acostumbra a demorarse una hora entre que sale y llega a su hogar. Entonces, llega un día en que no pasa esto, llega más tardecito. La explicación es que haya mucho trancón o esto que aquello. Llega, ¿no? La segunda ocasión, el segundo, tercer día, cuarto día y empieza a hacer esto de manera más seguida. Eso te pone en alerta. Entonces, ¿cuál es tu concepción? ¿Cuál es la concepción que tú puedes tomar de esto? ¿Cuál es tu concepción? Tú puedes creer en la persona lo que te está diciendo o llenarte de desconfianza y empezar a reaccionar de acuerdo a esa desconfianza. Por eso te digo, ¿cuál es tu concepción de lo que está sucediendo, de lo que está pasando? ¿Qué crees tú que pueda estar haciendo? Sea cual sea tu concepción, solo esto se va a aclarar si tú oras, si entras delante de la presencia del Señor, como lo hizo Isaac por Rebeca, para que la esterilidad se fuera. En este caso, tú y yo vamos a entrar a la presencia del Señor simplemente para que nuestra pareja, nuestro cónyuge, sea guardado. Eso es lo que hay que hacer, iglesia. La oración preventiva es la que crea de parte del Señor un cerco de protección alrededor del cónyuge. Hay veces el enemigo viene y ataca con esto y lo que hacemos es soltar a la persona, soltar a la pareja. Bueno, él verá o ella verá que haga lo que quiera, Señor. Yo no me preocupo más allá. Ya. Y empezamos a soltar una cantidad de palabras que son antes contrarias a la voluntad de Dios. Y nos desentendemos, dándole así rienda suelta al plan del maligno por dañar el hogar y el matrimonio. Y empieza entonces ese bombardeo continuo de celos. Y la persona no anda en nada, no está buscando nada, está siendo fiel, está caminando en el temor de Dios y en el respeto por su matrimonio y por su esposa o por su esposo, pero esa bombardeadera hace que la persona definitivamente coja por su lado, coja su destino. Aunque esté ahí en la casa, ¿no? Pero ya no le interesa tampoco nada lo que pueda pasar con el matrimonio. He visto muchos casos así. Job capítulo 1 versículo 9. Libro de Job capítulo 1 versículo 9. 9 y 10, iglesia. Dice así. Respondiendo Satanás a Yahweh dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero miremos lo que está, este es Job cuando dice que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos se presentó Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? De rollar la tierra y de pasear por ella. ¿Has considerado a mi siervo Job? El Señor ya sabía, como todo lo conoce, la intención del enemigo de atentar contra Job. Por eso le digo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay un varón como él en la tierra, le dijo. Yo, sí, pero ahí viene la respuesta de Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, cuando hay temor en tu vida y en mi vida, cuando tememos a Dios, cuando el temor de Dios está presente en nuestras vidas, dice la escritura que por ese temor caminamos conforme a la voluntad de Dios y eso forma un cerco. Entonces, cuando tú temes a Dios, tu casa, tu hogar, tu familia, tu esposo, tu esposa están cercados. De donde no debemos andar temiendo las cosas de afuera, sino más bien orando, confiando, creyendo en el Señor
De esta forma vamos a formar un cerco alrededor de nuestro cónyuge, esposa o esposa. La oración preventiva, ¿cuál es? Yo me levanto, Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach, coloco mi esposa, Dios está en tus manos. Oro para que sea guardada, mi Dios y mi Rey. Oro para que tú la cuides, la protejas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te la presento. Señor, estoy orando. Dios, aleja, aparta en el nombre de Yeshua Mashiach todo espíritu de seducción, engaño, mentira, Dios que quiera venir, todo lo que quiere entrar por sus ojos, especialmente las mujeres, el cuento entra por los oídos, Señor. Yo ahora en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios, coloco guarda en los oídos de mi esposa, Dios, ninguna palabra seductora, Dios, de ninguna otra persona, ningún demonio de seducción va a poder hablar, Señor, a su oído en el nombre de Yeshua Mashiach. Y oro por mí, Padre, guarda mis ojos. A los hombres ven más es por los ojos, los hombres son más visuales, claro que sí. Ahí es donde está la gran diferencia. Por eso es que la mujer de manera intuitiva o por instinto siempre está buscando arreglarse y una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque a los ojos de su esposo, a los ojos de los hombres necesita caer bien. Eso es. Por eso pasa lo que pasa. Usted es que el hombre, pues en ese aspecto no es tanto como la mujer. Además, recordemos aquellos tiempos en que el macho era aquel que ni se bañaba para guardar el olor a macho. ¿Recuerda? Gracias al Señor hemos ido cambiando, entendiendo también esta parte que no es tal. Pero eso era. Así se veía antes este tipo de situaciones y era lo que se buscaba hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, lo que vamos a hacer es estar orando para que haya cerco de protección alrededor de tu esposo, mujer. No estés peleando contigo mismo ni con él a veces sin motivo y sin razón. Más bien dobla tu rollo, entra en la presencia de Dios, entra en la intimidad y desde ahí vas a pelear la guerra. Desde ahí vas a empezar a pelear, a luchar, a pelear por tu esposo, a pelear por tu esposa, a pelear por tu matrimonio, a defender tu matrimonio. De eso se trata. ¿Por qué no hay que andar en temor? Mira lo que dice Proverbios capítulo 29, versículos 25 y 26. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Vamos a leer solo el 25. Ya vamos cerrando. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Dice así. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahweh será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en el Señor será exaltado. ¿Cómo así? Claro. El temor pone lazos. Porque cuando tú operas desde la base del temor, o sea, escúchame esto, mujer, escúchame esto, hombre. Si tú manejas tu matrimonio sobre la base del miedo y desde allí manejas todo en tu relación con tu esposo o con tu esposa, estás haciendo un caldo de cultivo preciso y precioso. Precioso, estás haciendo todo lo posible para que en medio de tu matrimonio jamás haya paz. Escúchame. Si tú manejas esto, mujer o hombre, sobre la base del temor, del miedo, estás formando el ambiente propicio para que tu esposo, para que tu esposa sea seducida por fuera. Y recuérdate, la infidelidad no es solo llegar al lecho como tal. Eso nomás no es infidelidad. Hay veces el hombre, la mujer, puede tener un tipo de conversación que lo hace sentir culpable de haberle faltado a su esposo o a su esposa. Se dejó llevar de una conversación, de un tipo de tema, y eso se fue, hermano, pasando y subiendo de niveles. Y no pasó una infidelidad como tal de llegar al lecho o al hecho, pero sí que esa sensación de vergüenza, de pena por ese tipo de conversaciones. Eso es una infidelidad, por eso la persona se siente mal. Una vez hablaba con una mujer en un tema de consejería y me pintaba el empleo que este hombre tenía, te cuento, como si eso era una, o sea, como si fuera una, como si él estuviera en una playa. Según la película que ella tenía, el temor la había llevado a formarse esta película de que como que allá las mujeres que estaban ahí, que trabajaban con él, eso era como una playa, andaban, no sé, en bikini, andaban, o sea, una cosa tremenda. Como ella pintaba la situación, todas esas mujeres estaban 60, 90, 60, cosas que yo dudo, pero eso era lo que ella se imaginaba. O sea, así lo ponía ella. Como que era una playa casi que nudista. Te lo estoy diciendo. A ese punto estaba ella metida, centrada. A ese punto de engaño había llegado. Y
Yo tuve la oportunidad de conocer donde este hombre trabajaba luego, unos 2 meses después de esto, y no era nada como ella se lo imaginaba ni creía. Entonces, pero esta mujer estaba en esa película y estaba trayendo a su hogar un lío tremendo. Estuvieron a punto de tomar la nefasta decisión de separarse. Gracias al Señor, que bueno, se pudo actuar a tiempo, buscaron ayuda a tiempo y esto se pudo solucionar. Pero ojo con esto, porque te digo, el enemigo es muy sutil para formarnos películas. Y entonces nos hace vivir una cosa muy diferente a la que realmente la persona está trabajando. Hay personas que están, hombres que están trabajando, mujeres que están trabajando, que no les queda tiempo a veces casi ni para alimentarse, ni para desayunar, ni para almorzar. No les queda tiempo prácticamente para nada. Y yo he visto a mujeres reclamando al esposo que sí, hoy no me llamó, y ese hombre, hermano, que no sabe qué hacer con todo el trabajo que tiene encima. Hombres también en la misma, claro, es que ya sale aquí, pastor, y usted viera, ni llama, ni un mensajito, ni nada. Hombre, sí es bueno llamar, claro que sí, cuando es posible, pero hay veces las personas están pero tan, te lo digo, tan metidas en sus responsabilidades laborales que no les queda tiempo y la persona acá se está haciendo una película ni la tremenda. Y por otro lado, y aquí vamos cerrando ya el tema iglesia, está la excesiva confianza. ¿Cuál es la excesiva confianza? Esa excesiva confianza que no haya expresar ningún tipo de opinión ante el comportamiento del cónyuge. O sea, todo lo que el otro haga está bien, no hay problema, haga, deshaga, hermano, usted verá, ya verá. Una vez alguna mujer me decía, ah, pastor, yo no sé, él verá, yo no sé. Pero ni siquiera oraba, ni intercedía, ni se presentaba delante del Señor a orar por su esposo, a buscar esa oración preventiva. Recuérdate, la oración preventiva, hombre, mujer, en vez de estar peleando contra ti mismo, contra tus sentimientos, recuérdate que los celos son una respuesta emocional. Lleva esa emoción delante del trono de la gracia, lleva esa emoción delante de la presencia de Dios y tu esposo, tu esposa, tu hogar va a ser cercado por la presencia de Dios. La gloria de Dios va a estar ahí impidiendo que se presenten este tipo de situaciones, impidiendo que se presenten, te repito, ese tipo de situaciones. Hay que ser sabios, actuar con sabiduría, con la sabiduría del cielo, para no ir a ninguno de los dos extremos. Esos celos enfermizos y dañinos o esa excesiva confianza que parece que no le importa nada lo que pase con el otro. Eso también daña, eso también molesta, te lo aseguro. Eso es decirle al otro también vaya y haga lo que quiera, hermano. Cuidado con eso. Los dos extremos son riesgosos, no están bien para el matrimonio ni delante del Señor. Entonces, por eso te decía, es la excesiva confianza. Y eso es no expresar ningún tipo de opinión ante el comportamiento del cónyuge. Así no se esté de acuerdo. Y el motivo o lo que yo he visto y que muchas personas me han expresado es que es únicamente por mantener la paz. Eso es un engaño, eso es una mentira. Porque si yo no expreso aquello que no me parece, si yo no le hago conocer a mi esposa que no estoy de acuerdo, que no me parece cierto comportamiento, simplemente le estoy diciendo que para mí eso está bien o que no me interesa. Las dos cosas. Y ojo con esto, porque generalmente, cuando esa manera errada se hace parte de la vida en el matrimonio, cosas pequeñas van tomando ventajas grandes. Te lo digo, te lo digo. Cosas pequeñas van tomando grandes ventajas. Muchas ventajas. Y no se puede estar dando ventaja. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando esas libertades se dejan así, a la deriva? Que cuando ya se quiere recomponer, son causa de grandes conflictos. O sea, alguien que se aguantó una situación 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, hay gente que se aguanta hasta años. Cuando ya quiere recomponer eso, esos son causas grandes, pero causan conflictos grandes. Sobre todo cuando los reclamos van encaminados hacia el hombre, que se pone en esa posición machista y dominante, y entonces ya viene la expresión, pues si usted quiere, así, si le gusta así, usted me conoce así, usted sabe que yo siempre he sido así y se acabó. Voy a contarte y para cerrar un testimonio de un matrimonio. Hay un hombre
que, o sea, en principio su matrimonio era bien centradito, llegar de trabajar, como decimos, del trabajo a la casa, salía de pronto, a veces jugaba un partido, le gustaba el fútbol, entonces jugaba un partido con los amigos, igual los fines de semana, hecho a la esposa, dicen ellos que ella lo acompañaba también de vez en cuando a los partidos y se convertía a veces en un plan familiar, el ir a compartir los domingos en la mañana. Pero entonces resulta y acontece de que este hombre conoció a un amigo. O sea, entra un hombre a laborar en la mismo taller donde él pues trabajaba. Además de ser compañeros de trabajo, se dan cuenta de que son prácticamente vecinos. Y empiezan a coincidir en que se bajaban y iban y se metían a un billar que había cerca. Entonces, este hombre siempre iba y ya se quedaba ahí 15 minutos, media hora, después pasó a 1 hora, después a 2 horas. La hora en que él acostumbraba a llegar generalmente a su casa era entre las 6:30 y cuando se demoraba mucho dice ya que era a las 7. Ya empezó a llegar a las 8, a las 9 y en ocasiones hasta a las 9:30. Ella, para no tener problema y qué tal, simplemente empezó a aguantarse esto. A los 3, 4 meses, ya ella no se aguantó más, quiso ponerle freno a esto porque resulta de que además de que este hombre empezó a llegar más tarde a la casa, entonces cada día llegaba más alicoradito, más borrachito. Y él siempre le decía, ay, si nomás me tomé 2 politas, usted tanta cosa, tanta. Y se fue acrecentando la situación. Para hacerte el cuento largo, corto, hoy por hoy están separados. Este hombre terminó siendo un visitante ya regular de billares y de bares. Hoy por hoy, conocí, pues esta historia la conocí, yo creo que hace unos 2 años, pero hoy por hoy este hombre es el cliente número 1 de 2 o 3 billares que hay en el barrio. Hasta le fían ya. Ponle cuidado, hasta le fían, pues como decimos, cuando alguien ya es cliente le fían, ¿no? Esa es la forma de decir esto. Y ella, por su parte, entonces ya por ahí tiene otro hombre, ya tuvo otro hijo y no le está yendo tan bien como debiera irle en esta nueva relación. ¿Por qué? Porque pues tengo entendido, según me contaban la vida de estas personas, que este hombre a veces quiere maltratar a sus hijos o hacer esa diferencia de que no son mis hijos, que son sus hijos, que entonces, y como el otro, pues por andar en sus tomatomas, no responde como debiera responder por los hijos, entonces este hombre también le saca eso en cara. Así le vaya, y por qué no ahí le dice al papá, vea, ese man, vea, toma la plata allá y entonces usted viene a mí a exigirme a mano, no, yo, mi hijo nomás es este y usted, y yo no sé qué. Mira la situación tan difícil que está pasando esta mujer. Esto me lo comentaba una familiar de esta mujer, la situación que está pasando. Me decía para que por favor que me ayude a orar. Y todo empezó simplemente por tratar de mantener la paz. O sea, debemos ser sabios, iglesia, por favor. Esposo, esposa, esposo, sé sabio, sé sabio. O sea, recordemos, por favor, los celos son una reacción emocional, una manifestación emocional. Cuando tú y yo estamos arraigados en el Señor, esas reacciones emocionales están bajo el yugo, bajo el señorío del Espíritu Santo que está en nosotros y no debemos dejarlas salir de ahí. ¿Ok? Sé muy cuidadoso. Y la otra parte es no irnos al extremo de que como que nada nos interesa. Eso también hace mucho daño. Te lo puedo asegurar. Yo te lo puedo decir. Hace mucho daño. Ninguno de los dos extremos es bueno ni está bien delante del Señor. Y la forma, la manera para concluirte, para recordarte cuál es la salida a estas situaciones es hacer oraciones preventivas. Oramos en pareja, oramos en familia, oramos como quiera que sea, pero también debemos orar de manera preventiva. Yo tengo que estar orando regularmente por mi esposa y mi esposa debe estar orando regularmente por mí, para que Dios nos guarde, nos cuide, para que Dios nos proteja. Para que el cerco del Señor, recuérdate lo que dice Job, por favor, capítulo 1, lo veímos ahí, para que el Señor nos guarde, nos cuide,
nos proteja, para que la gracia y el favor de Dios forme alrededor de nosotros ese cerco de protección, que fue lo que vio Satanás cuando quiso venir sobre Job. Dijo, ¿acaso teme Dios? ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Así es que vamos a mostrar el temor, la reverencia que tenemos por el Señor en estar orando, clamando por tu esposo, por tu esposa, por tu hogar, por tu matrimonio. No dejes de orar, no dejes de clamar. Cuando hayan esos signos de alarma que se puedan presentar, ya sabes cuál es la salida. La salida no es hacer esas escenas y formarte esa película y entonces querer acabar, destrozar la casa y a todo el mundo. Esa no es la salida. La salida de un hombre sabio, la salida de una mujer sabia, ¿cuál es? Entrar en la presencia del Señor. Pedir la guía, la dirección del Espíritu Santo de Dios que te conduzca y que te lleve a tomar la decisión sabia. Voy a terminar con un testimonio que hace parte de mi vida. Habían unas personas, una familia de las cuales pues conocí en una congregación y me hice muy amigo. Resulta que a mi esposa, no sé qué le han dicho de las mujeres de esta familia, entonces mantenía una desconfianza bastante fuerte sobre ellas. Recuerdo que una vez yo estaba en esa casa, estaba visitando, era la tarde, yo estoy ahí afuera. Cuando yo miro yo a mi esposa y allá, hola, y entonces yo la saludo y yo la hago como que ni fa ni fo, como que no hubiera visto a nadie, entonces como así. Entonces yo, hablamos ahorita que yo a mi esposa y salgo corriendo para allá, cuando me le acerco, John Jairo, usted sí no. Usted y empieza a llorar. Le cuento que esas lágrimas a mí me partieron en serio, me afligieron el alma. Y yo, pero vení, ¿qué pasó? No, mire que y fue una cosa tremenda. O sea, yo creo que fue la primera vez que pasó algo así. Entonces, ¿yo qué hice? Simplemente, espérate, pero mira que estoy ahí nomás hablando. No, que yo no sé qué tal. Y después de que ella me dijo que ella le ha dicho que esas mujeres eran tremendas, ¿no? Bueno, luego, ¿cómo se manejó esto? ¿Cómo lo pudimos manejar? ¿O cómo le manejo yo a esto? Simplemente, digamos, tomé más distancia. Simplemente era cuando nos veíamos de pronto en la iglesia, ya se acabó la hola, ¿cómo está? Pero dejé de visitar pues de manera tan regular como de pronto visitaba o pasaba por ahí visitando. Ahora, yo no iba únicamente por las mujeres que habían ahí, digamos, a visitarlas, no, pues no que ahí había el papá de ella, de hecho, es un hombre que conoce la escritura y es un hombre de verdad muy sabio. O sea, a mí me edificaba mucho hablar con él. Pero en aras de llevar la paz en mi hogar, y no crearle a mi esposa, a no acrecentarle a mi esposa esa sensación que le genera más desconfianza y traer pleitos a mi hogar. Entonces simplemente opté por tomar distancia y hasta ahora te digo, fue una decisión muy, muy, muy sabia. Doy gracias al Señor por eso. Sí, pues seguimos siendo amigos y nos encontramos, hablamos. Entonces hay una forma siempre sabia en Dios de manejar toda situación. Y recuérdate, iglesia, que la mejor manera, la mejor forma de manejar toda situación es cuando vamos a la presencia del Señor. Esa es la mejor forma de manejar las cosas. Así es que si en este mismo instante tú estás siendo atacado o atacada por esos espíritus inmundos que están generando películas, fantasías en tu mente respecto al comportamiento de tu esposo o de tu esposa, lo que yo te invito es a orar. Entra en la presencia del Señor, pon delante del Señor esa situación, dile, Señor, ayúdame a ver claramente cuál es la situación. Y si hay algo que genera, que realmente cause alerta en esta situación, pues igual, preséntala delante del Señor, porque solo Dios puede obrar con esa sabiduría que Él tiene para apartar a tu esposo o a tu esposa de esa situación y darle a entender y a comprender muy claramente cuál es la actitud o el comportamiento correcto. Primero, en el temor de Él y en honrarte a ti como esposo y como esposa. Así es que la solución, ¿cuál es, iglesia? Hacer oraciones preventivas para no tener que entrar después a hacer correcciones que generalmente traen mucho dolor y más problemas. Así que te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Doy gracias al Señor por tu vida, iglesia. Te digo nuevamente, te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu familia, te engrandezca en todo aquello que has emprendido y que la paz del Señor Dios Todopoderoso permanezca sobre tu hogar,
tu familia, tu casa, tu matrimonio sea guardado y sea protegido por ese cerco del Espíritu Santo de Dios. Que los ángeles del Señor están acampando allá alrededor de tu matrimonio, guardando y cuidando a tu esposo y guardando a tu esposa. Recuérdate, oraciones preventivas para que desde ya comiences a orar por tu esposo, comiences a orar por tu esposa.